Y el tema que se me encomendó es Navidad, fiesta del Espíritu, basado en Mateo 1, del 18 al 21. Pero yo quiero leer la introducción que traigo textualmente, por aquellos hermanos que anotan. Quiero leerlo textualmente, la introducción, antes de introducir el pasaje que me asignaron. Y dice la introducción: la nube de su presencia fue primero retirada del propiciatorio en el lugar santísimo, el lugar habitual de su residencia, y trasladada al umbral de la casa según Ezequiel 9:1, donde permaneció algún tiempo esperando el arrepentimiento de su pueblo. Su segundo traslado fue desde este umbral, saliendo de la casa por completo, para posarse sobre los querubines sobre el atrio, basado en Ezequiel 10:18. Y por fin, dice, su presencia abandona Jerusalén por completo y se fija en la montaña al lado oeste de la ciudad. Al retirarse lentamente de su pueblo, Dios les dio tiempo para la consideración y el arrepentimiento, esto basado en el capítulo 11 de Ezequiel, en los versículos 22 al 23. ¿Y por qué quiero hacer esta introducción? Porque podemos decir que con esta introducción el pueblo pudo resumir esto que yo le acabo de leer, o los textos desde el capítulo 11 hasta el 12 del profeta Ezequiel, que la gloria de Jehová se había ido del pueblo de Israel. La nube que se colocaba sobre el arca del pacto en el templo representando su presencia se había retirado. Se había ido porque si hay un problema entre Dios y los hombres es el pecado. Amén. Eso es un problema que siempre va a existir entre Dios y los hombres. Y el Señor le muestra al profeta Ezequiel unas visiones de cómo su pueblo estaba manejando la adoración y cómo estaba instruyendo a su pueblo. Y se da cuenta el profeta Ezequiel, cuando el Señor le muestra las visiones, que los sacerdotes encargados de enseñar la palabra habían prostituido su palabra, que estaban adorando imágenes en los templos, y eso es abominación al Señor. Entonces dice, resumido en estos 3 capítulos, que la presencia del Señor se fue apartando de poco a poco, ¿verdad? Para darle una consideración al pueblo de ¿qué? De que se arrepintiera, de que tomara el camino correcto y volvieran a adorarle. Pero ¿qué pasa? 400 años después, el Nuevo Testamento abre con el regreso de la gloria de Jehová. ¿Cómo? Con el anuncio del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que registra Mateo en el 1:18 al 21, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces 400 años después, la gloria del Señor viene, y no solamente viene como en el Antiguo Testamento a posarse sobre el arca, sino que la gloria de Dios caminó entre los hombres. Es por eso que decían los escritores: y vimos su gloria, porque la gloria de Dios estaba entre los hombres. En ese momento recorrió desiertos, recorrió caminos. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar literalmente. Y eso es un hecho totalmente, iglesia, sorprendente. Es como que si Dios hubiese tomado su gloria, la envolvió en carne y la envió en la segunda persona de la Trinidad,
su Hijo Jesucristo. Amén. Y entonces nosotros, ¿qué celebramos en esta temporada? Usted va a escuchar que la Biblia no dice que nosotros tenemos que celebrar esta temporada. Incluso no dice ni reporta que el nacimiento de Jesucristo fue en esta temporada. Y no fue en esta temporada. Pero lo que nosotros debemos de agradecer es que hay una temporada donde se conmemora el nacimiento sorprendente de nuestro Señor Jesucristo. Donde nosotros podemos recordar, y que si es una fiesta espiritual, ese nacimiento, como se lo acabo de relatar, de que la gloria de Jehová se movió entre los hombres, no es un hecho aislado de cualquier nacimiento. El nacimiento de Cristo no fue cualquier nacimiento como el suyo o como el mío. Eso fue hecho a través del Padre y del Espíritu Santo. La mano del hombro no tuvo nada que ver en el nacimiento de Cristo, y ese nacimiento conmemora el principio de la historia para una nueva vida para la humanidad. Entonces, eso de que nosotros tengamos una fecha en diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesucristo nos basta, aunque la Biblia no registre que debemos de celebrarlo, aunque la fecha no sea esta. Nosotros, los hijos de Dios, le agradecemos al Padre por haberse despojado de lo más hermoso que Él tenía por personas tan insignificantes como nosotros. Amén, iglesia. Amén. Entonces, si es una fiesta espiritual, mi hermano, no debe ser un consumismo excesivo. Es una fiesta donde se celebra el nacimiento de Jesús y el gran amor de Dios. Entonces, si ese es el espíritu correcto que su iglesia debe tener, no debe haber un espíritu contrario. ¿Qué es un espíritu contrario a esta festividad según los hijos de Dios? Sería entonces que nosotros nos mantengamos bajo la rutina o las costumbres que el mundo nos impone. ¿Hay más dinero en la calle? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios que hay algunos que nos pagan doble ahorita, ¿verdad? ¿Hay una excesiva propaganda de que usted lo gaste todo? Sí. Entonces, un espíritu contrario radica en los hijos de Dios cuando no tenemos conciencia de que el hecho es espiritual, que no tenemos que asemejarnos a las celebraciones que el mundo hace, porque le voy a decir que el mundo ama al niño Jesús, lo adoran, pero ese niño no se quedó siendo niño. La escritura registra que él crecía en sabiduría y en estatura. Y también la escritura registra que él fue un hombre que se desarrolló ministerialmente hasta que fue a la cruz. Entonces, el mundo adora al niño Jesús, pero el mundo aborrece al Salvador, a aquel que murió en la cruz y aquel que las escrituras revelan que hay una condenación para aquellos que no reciben la salvación a través de su sacrificio. Entonces, el mundo de alguna manera nos ha robado la atención en esta temporada. Y caemos en el consumo excesivo, en estarnos excediendo en vez de manejarnos de alguna manera equitativa, porque los tiempos son difíciles. La economía no es la misma que hace muchos años. Entonces la iglesia debe actuar ¿con qué? Con conciencia. Lo que debería ser un tiempo de reflexión se ha convertido en un tiempo donde nos desgastamos totalmente, donde terminamos más cansados por el afán que nos agarra, por la ropa, por la cena, por el compartir, que no es malo compartir. Pero si es una fiesta espiritual, lo que más debe compartir la iglesia es a Cristo.
porque ese es el mejor regalo que cualquier persona puede recibir en esta temporada. Entonces, si hacemos reflexión del hecho, debe haber un tiempo de reflexión. ¿En qué deberíamos reflexionar, iglesia? El Padre tenía dos opciones cuando Adán y Eva pecan y el hombre entra en condenación. El Padre tenía solo dos opciones y deberíamos de pensar y de reflexionar en eso. Dejar la humanidad bajo condenación y enviarla a un lugar de tormento por la eternidad, o despojarse de lo más valioso que tenía, y él decide despojarse de su hijo, mandarlo a la tierra, hacerlo semejante a usted, a mí, y clavarlo en una cruz por personas que no lo merecían. Él decidió por nosotros de la mejor manera, aunque su hijo pagó con creces el dolor, el desprecio y el que aún todavía la humanidad sigue haciéndole a él. Entonces, eso nos debe llevar a la reflexión, iglesia, que el nacimiento de Jesucristo nos abre la posibilidad de salvación. Si Él no hubiese nacido, nosotros estaríamos bajo condena eterna. Amén. Entonces debemos estar agradecidos por ese hecho sorprendente, por ese hecho sobrenatural. No lo tome como que es Navidad y sí, el niño Dios nació en el pesebre y qué bonito y que no. Piense en la magnitud de que si Él no hubiese nacido, no hubiese podido dar su vida. No hubiésemos podido tener salvación, iglesia. Amén. Entonces, Jesús es el mejor regalo que una persona puede recibir en este momento. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Jesús cuando nace? Dios hace una exhibición de su amor pública a través de su Hijo, enviando a su Hijo y entregándole a la muerte para procurar la salvación de los hombres que no merecían que fuesen salvados, que no merecían que el que no cometió pecado fuera tratado como un criminal en lugar suyo y en lugar mío. Y mire cómo lo registran, y quiero enfocarme en los siguientes aspectos, en las dos naturalezas de Jesucristo. Juan 1, del 1 al 4 dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos primeros versículos, ¿qué nos enseña Juan? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, mostrándonos su divinidad y su deidad, mostrándonos su poder creador, que es el único para con Dios, porque nadie, ninguna deidad que el mundo quiera rendirle alabanza puede crear nada. Solo nuestro Dios es un Dios que creador, y dice todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él nada hubiese podido ser hecho. También estos textos nos muestran que la eternidad de Jesucristo, también como el Dios verdadero. Y el texto 14 de ese capítulo de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire cómo dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Juan nos revela aquí, ¿verdad? Y son cosas que son difíciles de comprender, que la deidad caminó entre nosotros. ¿Sí? Que, como les dije anteriormente, es como que si Dios hubiera agarrado su gloria, la hubiera envuelto en carne y la envió en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús.
Y Filipenses 2, 6 al 7 nos ayuda a comprender esto. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí usted mira que hay forma de Dios y dice forma de siervo. La palabra forma significa la esencia y la naturaleza. Por tanto, la esencia de Dios estaba en Jesucristo, su naturaleza divina estaba en él, como también su naturaleza humana por completo. Entonces, hermana, ¿qué dice ahí? Que él dice, no estimó el ser igual al Padre y se despojó a sí mismo. Significa que él se vació. Pero ¿de qué se vació? ¿De qué se despojó? Él renunció a sus privilegios, no a sus atributos de Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros podríamos corroborar esto según las Escrituras? El Antiguo Testamento en Malaquías 3, 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces, si a él se le hubieran restringido algún atributo, o si alguien le enseña que él estando aquí dejó de ser Dios, rechace esa palabra porque no es correcto. La Escritura dice que él se despojó ¿de qué? De sus privilegios, que no podía despojarse de sus atributos siendo Dios, porque dejaría de ser Dios y él no muta. Dice, yo no cambio. Se lo compruebo con el Nuevo Testamento en Santiago 1:17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué pasa, iglesia? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿de qué fue? De lo que se despojó el Hijo según su propia autoridad y su propia conciencia. Él se despoja de sus privilegios, se despojó de sus derechos como hijo, renunció a la adoración que los ángeles le rendían todo el día, la adoración. Él se despoja en ese momento y también se despojó de la gloria que disfrutaba con su Padre. De eso fue lo que él se despojó. Pero cuando él se encarna, él sigue siendo Dios y también es hombre. Amén. Y como entonces, cuando miramos que él se despoja de eso, es por eso que Juan registra las palabras de Jesucristo en el capítulo 17, en el verso 5, que dice Jesús cuando está próximo a morir, ahora pues, Padre, le dice, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué, iglesia? Con aquella gloria, le dice, que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ratificando Juan que el despojo o el vacío que se hizo Jesucristo en sí mismo no fue de sus atributos, sino que de sus privilegios. Pero la otra forma que registra Filipenses cuando dice que se despoja de todo eso, dice que él toma forma ¿de qué? De siervo. Y la palabra forma esencia y características de un hombre al 100%. Cristo adoptó la naturaleza humana. El infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo de los hombres. El invisible se volvió visible. Amén. Y eso es lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabe cuando el Padre le da los mandamientos a Moisés en Éxodo 20? Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, a cualquier imagen. Pero encontramos que dice Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que todos aquellos hombres del Antiguo Testamento, como Moisés, que le decía, yo quiero ver tu gloria, y que el Padre le decía, no puedo hacer eso porque te mataría, nadie me ha visto.
Pero esos que vivieron en el tiempo de Cristo, esos vieron la gloria de Dios caminando entre ellos, iglesia. Amén. Como criaturas caídas en pecado, nosotros, de acuerdo a la naturaleza humana de Jesús, necesitábamos un Salvador. Alguien que nos representara en nuestra humanidad para que pudiera dar su vida y la pudiera volver a tomar. Si Jesucristo no hubiese sido 100% hombre, iglesia, no hubiese sido nuestro representante. No hubiera podido cumplir la ley en nuestro lugar. No hubiese podido morir en la cruz como nuestro sustituto. No hubiese podido ser nuestro sumo sacerdote capaz de empatizar con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, en nuestras necesidades, en nuestras tentaciones, porque dice que Él fue tentado en todo. Entonces, si Él no hubiese sido 100% hombre, realmente no hubiese servido de nada todo eso. Porque necesitábamos a un representante con todas las características humanas, exceptuando que Él fue sin pecado. Amén. En lo demás, semejante a nosotros. Entonces, iglesia, en este tiempo de Navidad, si hay alguien aquí o alguien que me va a escuchar a través de las redes, o la iglesia que tiene que compartir el mejor regalo, debemos invitar a nacer a Jesucristo en nuestro corazón. Y aún así, si usted está aquí y anda tambaleando, usted necesita estar seguro de que Cristo realmente ha nacido en su corazón. Amén. Dice Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue el ministerio de Cristo y sigue siendo el ministerio de Cristo a través de su iglesia. El día de salvación es hoy. Amén. La salvación, como es un regalo, debemos de tener en claro algunos aspectos de este regalo. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si es un regalo, dice ahí, el hombre no se puede salvar a sí mismo más que por la obra de Cristo en la cruz. No importa lo que usted haga, o los que me van a escuchar o me están escuchando, no importa qué tan misericordioso sea su corazón y en esta temporada usted regale mucho, o usted comparta mucho y tenga dinero y comparta, eso no le va a salvar. Las obras humanas no pueden salvar al hombre. La única obra que salva al hombre es la obra de Cristo en la cruz. Amén. Yo no puedo hacer obras de beneficencia para querer salvarme. La Escritura dice, es un don que Dios les ha dado, es un regalo por gracia porque no lo merecen. Pero no hay ninguna obra humana que el hombre pueda hacer para poderse salvar. Así es que si usted piensa que usted es bueno, le digo que la Escritura dice que no hay nadie bueno, que el único bueno es Él, y que podemos ser salvos solo por la obra de Cristo en la cruz. No importa cómo su corazón se complazca dándole a otros, no hay obra humana que pueda salvarlo. Pero también dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que muchas de las personas a quien nosotros les ponemos el mensaje de salvación dicen, pero yo no mato, yo soy bueno, dice, ¿sí? Pero aquí dice que no es por obras de justicia, porque
el Antiguo Testamento revela que las obras de justicia de los hombres son como trapos de inmundicia. Nuestra propia justicia delante de Dios no sirve de nada. ¿Sí? No sirve de nada. Porque nosotros necesitábamos al hombre que vino a cumplir la ley a cabalidad. Porque el que quiera enfrentarse al Padre al final de los tiempos sin recibir el regalo, tendrá que enfrentarse a Él por su propia justicia. Y si usted piensa que usted es bueno porque no ha matado, quiero decirle que Dios no juzga según nuestros estándares, sino según los estándares de Él. Y para Él el odio es como el asesinato. Para Él la lujuria es como el adulterio. No hay bien que podamos hacer para salvarnos. El primer mandamiento, dice la Escritura, que si uno infringe un solo mandamiento, es como que haya quebrantado toda la ley. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Le pregunto, ¿usted le ama que no ha conocido del Señor? ¿Usted nunca ha mentido? ¿Usted ha honrado a sus padres? ¿No ha codiciado nada del hermano? Hágase un checklist. Con uno solo que quebrante su justicia no le sirve de nada al Padre y no le sirve de nada a usted. A Él solo le sirve la justicia de su Hijo. ¿Para qué? Para que al aceptar el regalo nosotros, la justicia de Cristo es imputada en mi vida y Él me mira a través de la justicia de su Hijo. Y mis pecados le son imputados a Cristo. Entonces dice Dios, la justicia de los hombres no les sirve para salvarse, solo la justicia de mi Hijo. No hay obra humana que podamos realizar para salvarnos. No existe tampoco una segunda oportunidad después de la muerte. El tiempo es hoy. La salvación es hoy, cada día que el evangelio se te presenta y Dios te está diciendo: te estoy regalando la salvación de mi Hijo, te estoy dando el sacrificio de mi Hijo para que tú vengas a morar conmigo. Es el tiempo de salvación. Mire lo que dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, aquellos que piensan que hay tiempo para gozar del mundo en esta temporada, sobre todo donde hemos visto tantos accidentes y tanta muerte, y están diciendo, hace días que dicen que Él viene y no viene, pero si Él no viene y nosotros nos adelantamos, si viene y el enemigo y te quita la vida en un accidente, si viene y el enemigo andas bebiendo y te quita la vida, ya no hay más esperanza para ti, porque dice: a los hombres solo se le ha dado una oportunidad y es aquí en la tierra. No hay manera. Tampoco hay manera, y me van a disculpar, pero no hay manera de que haya rezo que pueda hacer que se cambien las cosas en la eternidad. Si tú moriste en Cristo, hay un levantamiento tuyo para eternidad con Él. Si tú mueres sin Cristo, hay una condenación eterna. Amén. Entonces dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Aquí no existe nada ni nadie que pueda mediar entre la salvación de los hombres y presentarlos ante Dios más que por la obra de Cristo. No hay manera. Entonces, ¿cómo obtenemos la vida eterna? ¿Cómo obtenemos esa salvación? Confiando en el sacrificio de Jesucristo. Es la única manera. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo en la cruz recibió la ira del Padre, y dice la Escritura que el Padre quedó satisfecho, desbordando toda su ira sobre su Hijo. No necesitamos que la ira de Dios caiga ya sobre nosotros, porque hay alguien que ya pagó.
Alguien que dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. Ya no hay más para hacer. Yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dice Hechos 4:12. Entonces yo no sé si tú que estás aquí dentro del templo, igual si andas a medias, necesitas afirmarte en Cristo. Iglesia, los hechos después de que salgamos de aquí solo dependen del Eterno y el Soberano. No pensemos que Él se está tardando, porque dice que Él está tardando su venida por misericordia. Pero también puede suceder que nosotros nos adelantemos y que nosotros seamos los que vayamos a Él primero, por cualquiera que sean las circunstancias. ¿Cómo podríamos concluir entonces en esta mañana? Y es algo que debemos de tener muy claro, iglesia, que Jesús nació para morir. Por tanto, Navidad es un recordatorio a los hombres que necesitan arrepentirse de sus pecados para cumplir con el propósito de su existencia. Fuimos creados para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que la gloria del Padre estuvo entre nosotros, que el nacimiento de Jesucristo no es cualquier hecho, sino que es un hecho sorprendente, único y sobrenatural, donde el amor del Padre se exhibió en gran magnitud por los hombres, para que los hombres pudiesen tener salvación en este tiempo. Gracias, dígale, Cristo, por despojarte de tus privilegios, de la adoración que recibías cada día, cada hora y cada minuto, y eso no te tomó por sorpresa para despojarte de eso y venir por mí a esta tierra. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha reconsiderado, pero que la palabra y el Espíritu le trajeron convicción a su vida de pecado, de justicia y de juicio, repita conmigo esta oración. Gracias por tu palabra. Tu palabra me hizo entender que necesito de tu salvación. Quiero confiar en esa vida justa de tu Hijo y entregarla a ti por completo, para que tú me ayudes y me salves, para que tú quites mis pecados, me laves y me limpies. Me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. En el nombre de Jesús, amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.